Las elecciones generales de Brasil de 2022 se llevaron a cabo el 2 de octubre de 2022 para elegir al presidente, al vicepresidente y al Congreso Nacional. Las elecciones para gobernadores y vicegobernadores estatales, asambleas legislativas estatales y Cámara Legislativa del Distrito Federal se realizarán en paralelo. Según un fallo de 2020 del Tribunal Superior Electoral, los partidos políticos deben asignar parte de sus listas y tiempo de emisión durante la campaña electoral a candidatos afrobrasileños. La Corte Superior Electoral estima que Brasil tendrá 148 millones de votantes para las elecciones, lo que ubica al país como la segunda democracia más grande del hemisferio occidental y una de las más grandes del mundo. El actual presidente Jair Bolsonaro, elegido en 2018, es candidato a la reelección para un segundo mandato. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, elegido en 2002 y reelecto en 2006, es candidato a elección para un tercer mandato no consecutivo. Anteriormente, Lula tenía la intención de postularse en 2018 con una ventaja sustancial en las encuestas sobre Bolsonaro antes de que el Tribunal Superior Electoral rechazara su candidatura debido a su condena en 2017 por cargos de corrupción y su posterior arresto. Sin embargo, una serie de sentencias posteriores del Supremo Tribunal Federal que cuestionaron la legalidad del juicio de Lula y la imparcialidad del juez Sergio Moro llevaron a la liberación de Lula de prisión en 2019, seguida por la anulación de los casos de Moro contra Lula y la restauración de los derechos políticos de Lula para 2021. En respuesta a la ventaja de Lula en las encuestas preelectorales, Bolsonaro hizo varias denuncias prematuras e infundadas de fraude electoral. Muchos observadores denunciaron estas acusaciones como falsas y expresaron su preocupación de que Bolsonaro podría utilizarlas para cuestionar el resultado de las elecciones o ejecutar un autogolpe, en una estrategia que refleja al presidente estadounidense Donald Trump en sus esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Como ningún candidato presidencial recibió la mayoría de los votos el 2 de octubre, Lula y Bolsonaro avanzaron a una segunda vuelta, prevista para el 30 de octubre de 2022. Las elecciones de segunda vuelta para gobernador en algunos estados también están programadas para la misma fecha. Algunos comentaristas también han señalado la importancia de esta elección para la selva amazónica, así como para el cambio climático. Sistema electoral. El voto en Brasil está permitido para ciudadanos mayores de 16 años y obligatorio para aquellos entre 18 y 70 años. Aquellos que no voten en una elección y luego no presenten una justificación aceptable deben pagar una multa de 3,51 BRL. Los ciudadanos brasileños que residen en el extranjero solo pueden votar para la elección de presidente. Elecciones presidenciales. El presidente y el vicepresidente de Brasil se eligen mediante el sistema de segunda vuelta electoral. Los ciudadanos pueden presentar sus candidaturas a la presidencia y participar en las elecciones generales, que se celebran el primer domingo de octubre. Si un candidato recibe más del 50% de los votos totales, es elegido sin necesidad de una segunda vuelta. Pero si ningún candidato alcanza el 50% de votos, se lleva a cabo una segunda vuelta de votaciones el último domingo de octubre. En la segunda vuelta solo participan los dos candidatos que obtengan más votos en la primera vuelta. El ganador de la segunda vuelta es elegido presidente de Brasil. Elecciones de gobernadores. Los gobernadores y vicegobernadores de todos los estados y del Distrito Federal serán elegidos, mediante el sistema de segunda vuelta electoral si es necesario, de la misma forma que la elección presidencial. Senado. 1/3 de los 81 miembros del Senado Federal serán elegidos, los otros 2/3 habrán sido elegidos en 2018. Se elegirá un candidato de cada uno de los estados y del Distrito Federal mediante votación por mayoría. Cámara de Diputados. Los 513 miembros de la Cámara de Diputados serán elegidos, con candidatos elegidos de 27 distritos electorales multinominales correspondientes a los estados y el Distrito Federal, que varían en tamaño de 8 a 70 escaños. Las elecciones de la Cámara se llevan a cabo utilizando la escrutinio proporcional plurinominal de listas abiertas,
con escaños asignados utilizando el cociente simple. Los asientos restantes se asignan mediante el método de D'Hondt. Asambleas legislativas estatales. Serán elegidos todos los miembros de las asambleas legislativas estatales y de la Cámara Legislativa del Distrito Federal, que varían en tamaño de 24 a 94 escaños. Estas elecciones también se llevan a cabo utilizando la representación proporcional de lista abierta, con escaños asignados utilizando el cociente simple. Candidatos. Los siguientes políticos han anunciado su candidatura. Los partidos políticos tienen hasta el 15 de agosto de 2022 para registrar formalmente a sus candidatos. Encuestas.